Es decir, lo voy a tratar como si estuviera construido. Porque si no, lo que pasa es que las construcciones de al lado que han construido pagan más que este señor que tiene terreno baldío. ¿Me siguen? Exactamente, fiscal. Un FOT fiscal. ¿Sí? Te van pasando estas cuestiones en la ciudad, ¿no? Tenés la ciudad formal acá unos barrios que después de 40 años fueron regularizados, y este señor sigue teniendo la tierra acá vacía. Ahora el Estado con mucho laburo le compró una manzana. Pero claro, vos le pedís a esos señores que te digan cuánto vale la tierra. Che, estoy muy interesado en comprar esa tierra. ¿Cuánto vale? $1.000.000. Escuchame, esto es una zona humilde de la ciudad, eso vale la tierra y bueno, no me la compres. Y ahí quedó. Ahora, vas a ver cuál es la evaluación fiscal de esta tierra por la que paga no solamente la tasa de servicios urbanos, sino fundamentalmente el impuesto inmobiliario y ganancias, y vale 2,50 mangos. Entonces el tema es decir, agarrar ese papelito de la oferta económica de $1.000.000, ¿sí? Te vas a rentas y decís, acá está, valuame la tierra al valor que me está diciendo él mismo. ¿Se entiende? Y cambió la historia. Y es más, ni siquiera tienen que llegar con la sangre al río. ¿Por qué? Porque para un gobierno municipal lo que le importa es la plata que le entre. ¿Sí? Donde vos podés acordar una nueva escala de evaluación fiscal, ¿sí? Incluso con un parámetro diferente, como el que decíamos de un FOT imaginario, ¿sí? Lo que haces es que pueda aportarle al municipio sin esa necesidad de que le impacte en el bolsillo para ganancias que obviamente empieza a ser complicado, ¿no? Bueno, ahí era donde íbamos a terminar la primera parte. Como ven, venimos atrasados, pero no importa. Entonces, esas líneas se tratan... Sí. Allá... ¿Voy metiéndome en las soluciones? No. Un poco. José María, tengo una consulta. No dialoguen. Sí. Pregunto, ¿ahí no habría que hacer una diferencia en los dos ejemplos, dada la escala que tiene un lote y el otro que son 4 hectáreas? Porque, digamos, más allá de la intención que tenga el propietario al poner ese cartel de que si lo vende o no es un lote 10 por 30. Y me parece que habría que haber una diferencia que justamente sí, claro, en la ley de acceso al hábitat no hace esa diferencia. Sí, por eso yo planteaba, viste, cuando hablo de los completamientos, hablo de los lotes, hablo de construcciones y de chacras, ¿no? Entonces, bueno, es distinta la reflexión, pero tenés que trabajar sobre todos, ¿no? Trabajar sobre el valor de mercado también, ¿no? En el caso de ahí del macizo que no está loteado, es una cosa porque aparte se vende como macizo, ¿sí? En el caso del lote ya, digamos, tenés el producto terminado, ¿sí? Pero ambos tienen razonamientos parecidos, ¿no? No así el lotecito, bueno, hay que ver, porque el lote más humilde en el barrio periférico igual vale $15.000. Sí. Entonces, a veces uno dice, bueno, pero a ese barrio no, pero es que es donde por ahí la distancia entre el valor de la tierra y lo que puede poner la gente es más grande todavía. Y yo lo que necesito es bajar el precio de la tierra, y para bajar el precio de la tierra, si no tengo una presión tributaria fuerte, no lo bajo. Lo que yo les estoy diciendo es que cuando ustedes la diseñan, el que tiene que pagar, paga varias cosas. Y esas cosas son al municipio, a la provincia y a la nación. Entonces, cuidado, porque a veces con esas evaluaciones lo que hacemos es que hay una partecita que va para el municipio. Entonces está bueno a veces elaborar un sistema y explicarlo y acordarlo socialmente, ¿sí? Que genere, digamos, un ingreso más importante a nivel municipal, ¿no? Sí. No, era un... Sí, yo sería un poquito más moderado. O sea, hay caminos intermedios en el cual muchas veces los terrenos vacantes sirven a futuro para crecimiento, sí, programado y planificado. Y por eso trataría de incentivar esos espacios como que brinden un rol social, más que queden vacantes, vacíos y cerrados.
en una etapa inicial y después eso ya es un bien, digamos, comunitario. Ok, sí, es así, porque en definitiva es muy difícil que vos puedas llevar adelante una reforma fiscal que todo el mundo quiera vender la tierra mañana. Digo, claro. Obviamente, políticamente no lo resistirías. Vos tenés que graduar eso y de hecho podés hacer una simulación de cómo va a crecer tu ciudad. Si cuánta tierra la ciudad va a transformar de rural a urbana en los próximos 5 años y en los próximos 10 años. ¿Sí? Entonces, si no hago nada como hasta ahora, la ciudad va a seguir con la tendencia actual y me va a expandir tantas hectáreas. Si meto una reforma fiscal de tal manera, por ahí la empiezo a contener de esta forma, ¿no? Y puedo tener distintos instrumentos en distintas zonas. No tiene que ser todo para la misma ciudad. Entonces, vos podés empezar a incentivar una ciudad que crezca de manera contenida o que crezca de manera lineal, ¿sí? que justamente que no crezca de manera difusa. Pero lo vas regulando, ¿no? Sí. No, lo que te quería plantear, si no sería posible directamente a través de una zonificación que determine un índice de ocupación de la tierra, FOT, y con eso de alguna manera limitar un poco los valores y por ahí plantear una negociación con el propietario como para que se adhiera a uno de los planes, por ejemplo, ¿no? Ok, no. O sea, solo desde la zonificación, o sea, desde la norma jurídica, no lo vas a controlar. Sí, es más, lo que podés es directamente arruinarlo, ¿sí? Porque vos afectás el valor de la propiedad cuando le estás pidiendo más cochera, cuando le estás pidiendo más cesión, cuando le estás pidiendo... Entonces, me parece que lo importante es poder combinar instrumentos jurídicos con instrumentos tributarios. Eso te permite, digamos, ser más flexible para el gobierno y para la gente, ¿no? Hay algunos instrumentos que ahora quisiera llegar a mostrarles que tienen que ver por ahí con la capacidad de uso, es decir, porque la norma es para todos y muchas veces ustedes imaginen si nuestras ciudades se construyen al tope de la norma. Un desastre. Un desastre, sería una ciudad súper recontradensa, ¿sí? Por suerte no se construyen al tope de las normas, salvo algunos casos, ¿no? Entonces, van a ver que hay instrumentos que por ahí moderan eso. Pero con la segunda parte de tu pregunta, doblemente no. Es decir, esto de, si vamos a charlar con el propietario, vamos a hacer convenio, vamos a hacer acuerdo, ojo, acuérdense lo que yo les decía ayer, tienen 4 años en el gobierno, ¿sí? Por supuesto hay que tener diálogo, a mí me encanta la participación y todo esto, pero tengan mucha claridad en lo que quieren hacer para no perder tiempo. ¿Sí? No, volviendo sobre lo que te había dicho antes, yo lo veo como que las ciudades acá tienen mayormente falta de espacio verde. Y eso sería una forma de iniciar por ese lado para incorporar esos espacios. Ok. Porque ahora no están sirviendo prácticamente a nada. Pero cuestan plata, ¿eh? Sí, cuestan, pero... ¿Quién los paga? Los paga el propietario, o sea, se hace algo intermedio, que empiece a brindar un servicio, que lo mantenga él, y después con el tiempo vos planificás y vas creciendo. Bueno, sí, digo, pueden ser las dos cosas. O sea, toda esa tierra para espacio verde ahí no tenía sentido. Sí, me refería más al otro, al lote, digamos. Menos todavía. O sea, está frente a una plaza. Bueno, ¿Para qué me sirve ese lote ahí? Acá Miguel está haciendo una pregunta. Bueno, ¿qué pregunta? ¿Los municipios cobran impuestos a la propiedad o renta? ¿No es órbita provincial y o nacional? ¿Qué cobran tasas? Bueno, voy a eso enseguida, Miguel. Pero, ¿qué significa una tasa? Hay distintos tipos de tributos que cobra un municipio. Pero, en primer lugar, lo que hay que mirar es la Constitución provincial. Si las constituciones nos pueden habilitar a distintas cosas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, no nos habilita a cobrar impuestos, más allá de que algunas tasas tienen forma de impuestos, pero hay otras provincias que sí, hay unas 6 provincias que están habilitadas a cobrar impuestos, ¿no? Pero dame un minuto que voy a ir sobre eso. Dijimos 3 líneas estratégicas que yo planteo en estos objetivos, ¿no? Un objetivo general, please.
Ahí está. Un objetivo general que es disponer de un conjunto de instrumentos para abordar el financiamiento del desarrollo urbano, ¿sí? Y 3 objetivos específicos. Sobre los objetivos específicos voy a listar una serie de acciones que podemos hacer. Por ejemplo, lograr sustentabilidad de los recursos municipales originados y destinados al desarrollo urbano. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos cuesta a la ciudad lo recaude. Así nomás. Sustentabilidad financiera. Es decir, ¿cuánto te cuesta mantener esta ciudad? Que recaudes mantener esta ciudad. ¿Cuánto te cuesta producir esta ciudad? Que recaudes producir esta ciudad. O sea, ese tiene que ser un objetivo. ¿Sí? Objetivo 2. Lograr un comportamiento inducido de producción del suelo urbano acorde a sus fines. Si dijimos que el fin principal del suelo urbano es estar construido, bueno, que nuestro objetivo sea lograr que toda nuestra política fiscal induzca la construcción. ¿Se entiende? Que construir sea lo más natural. Y objetivo 3, facilitar el acceso a la propiedad por diversos segmentos de la población local. ¿Sí? Esto que aparece tan concentrado en el 20% de la población, ¿sí? Que el Estado intervenga justamente para brindar posibilidad a todos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esos 3 objetivos? ¿Pueden ser? ¿Sí? Sí, claro. Lo hice yo. No. A ver, bueno, ¿qué puedo hacer en esas cuestiones, no? Objetivo específico 1 y 2, el de lograr sustentabilidad de recursos municipales y un comportamiento acorde, ¿no? Bueno, en primer lugar, y voy a entrar con eso después un poco más en detalle, perdón, el equilibrar los costos de los servicios urbanos con los recaudados. ¿Cuánto me cuestan los servicios y cuánto estoy recaudando? Otra, cargar los mayores esfuerzos tributarios en el suelo de engorde, es ese suelo que está justamente especulando, ¿no? Utilizar el instrumento de contribución por mejoras, esto es algo que está en... A veces nos quejamos de lo que no tenemos todas las leyes, y tenemos las leyes y no las usamos. Es decir, contribución por mejoras es fundamental. Lo estoy listando y después entro. Elaborar un catastro de múltiples fines que brinde información rápida y precisa, promover la captura de plusvalías como acción frente a la especulación, analizar una reforma tributaria que analice la manera más adecuada de elaborar la evaluación fiscal, al establecer alícuotas, exenciones y de incorporar los hechos imponibles necesarios. Voy a explicar un poco esas cuestiones, ¿no? Para el objetivo 3 y también el 2, créditos con tasas de interés subsidiadas, una suerte de Procrear pero de nivel local, círculos de ahorro para la vivienda con promociones, programa de vivienda de interés social y prioritarios, mejoramiento de vivienda, banco de materiales, oficio, primer empleo. Muchas de estas cosas o algunas de estas cosas se hacen en los municipios. Producción de lotes urbanos con servicio, inversión prioritaria en infraestructura y equipamiento en los barrios, garantías bancarias para acceder al alquiler. ¿Sí? Miren la lista de cosas y ustedes seguramente podrán imaginar más, ¿no? Tributos en el orden local, ¿sí? Como les decía, los entendemos como una herramienta de desarrollo urbano, no solamente de recaudación, son parte de un sistema fiscal, o sea, no actúan individualmente, es decir, incluso, como les decía, no es solamente lo que yo del municipio puedo cobrar, sino que inciden también los tributos provinciales y nacionales, tengo que tener cuidado con eso. Por suerte, los tributos a la propiedad a nivel provincial son muy bajos, ¿sí? El énfasis sobre qué está puesto, sobre ingresos brutos, sobre IVA, ¿sí? Incluso los impuestos a la propiedad, el más fuerte es el del automotor. Para que se den una idea, los ingresos en la provincia, más o menos, por lo menos hasta hace un año lo tenía bastante chequeado, ¿sí? Entra tanto por el parque automotor como por toda la superficie urbana construida y rural que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Se dan una idea? ¿Sí? Entonces, miren si es bajo, ¿sí? Y necesitamos analizar las capacidades de gestión administrativa que tiene cada municipio, ¿no? Dos cuestiones que son importantes entender cuando uno habla de la equidad, ¿sí? Vamos a hablar de equidad y de progresivo, ¿sí? La equidad, tradicionalmente, hasta los años 80, se entendía lo que se llamaba la equidad horizontal, es decir, yo te cobro por el costo del servicio, ¿sí? Y la manera de cobrar por el costo del servicio era el metro de frente de la propiedad. ¿Por qué? Porque la basura, el agua, la luz, todo de alguna manera, porque el costo de la ciudad tiene que ver con el metro de frente, ¿sí? Entonces no importa si vos tenés mucha plata o si tenés poca, ¿sí?
me vas a pagar el metro cúbico de agua consumido, o me vas a pagar el metro de frente de recolección de residuos. A partir de los 90 cambia eso, ¿sí? Por dos cosas, porque sí importa tu capacidad de pago, porque si no, es como la leche, es decir, ¿cuánta leche más puede tomar un rico que un pobre? ¿Sí? Pero en el bolsillo el impacto es totalmente distinto. Entonces, con los servicios pasa lo mismo, es decir, no importa si a mí me cuesta lo mismo levantarte la basura a una persona de muchos ingresos que a una de bajos ingresos, lo que voy a establecer es un sistema de compensaciones para que el que más tiene más paga, el que menos tiene menos paga y el del medio paga lo que le toca. ¿Se entiende? Es decir, un sistema que me equilibre esa situación, donde esos ingresos yo no voy a medirlo sobre lo que tiene en el bolsillo, sino sobre el valor de la propiedad, ¿sí? Que lo voy a establecer en una suerte de evaluación fiscal que me modera un poco lo del mercado, ¿sí? Pero que guarda las diferencias de relaciones que existen justamente en ese mercado. Ese es el paso de la equidad horizontal a la equidad vertical. Entonces, por eso uno, en algún caso, uno paga... ¿Se acuerdan lo que yo les mostraba de que en esos tres casos el valor del terreno humilde es 1, el del centro era 7 y en el otro era 5? ¿Sí? Bueno, la equidad vertical ahí sería que la distancia del tributo sea 1, 7 y 5. ¿Se entiende? Si es 1, 4 y 3, no es equidad vertical. Eso es regresivo. ¿Pero cómo? Si ellos pagan más que el más humilde. Sí, pero no en la diferencia. ¿Se entiende? ¿Y cuál sería progresivo? Que en vez de pagar 1, 7 y 5, por ejemplo, paguen 1, 9 y 6. ¿Se entiende? La diferencia entre equidad y progresivo o regresivo. Bien. ¿Cuáles son los tributos a la propiedad urbana? Ya vamos, Miguel, a lo que planteabas, ¿no? Los más típicos que tenemos en el municipio son impuestos, tasas, derechos y contribuciones, ¿sí? Entonces nosotros agarramos el código tributario para ver estas diferentes cuestiones. Insisto, en el caso de Provincia de Buenos Aires, los impuestos los maneja la provincia, no el municipio. Pero bueno, entonces digamos que de impuestos tenemos el inmobiliario urbano, pero también puede ser parte de una política otros impuestos como puede ser a la herencia o al vehículo automotor, porque en definitiva, si bien es una propiedad que se mueve por una ciudad y por lo tanto lo puedo meter en esta lógica de la reproducción de la ciudad, ¿no? ¿Qué pasa con las tasas? Bueno, la más típica es la de servicios urbanos, lo que era la ABL, recomendación salir de la ABL, el alumbrado, barrido y limpieza, y pasar a servicios urbanos, porque ustedes ahí en esa ordenanza, lo primero que van a ver son los hechos imponibles. Los hechos imponibles son la razón de ser de ese tributo, es decir, ¿por qué le estoy cobrando a la gente? Por estos hechos imponibles. Entonces lo que ustedes tienen que revisar, si los hechos imponibles de esa ordenanza son todos los que se le están prestando a la gente. Entonces seguramente ustedes van a tener limpieza de calle, recolección de residuos, pero muy probablemente no tengan tratamiento de residuos. Y tratamiento de residuos es uno de los servicios urbanos más caros. Entonces tiene que estar, ¿sí? Entonces hay que revisar todo. Yo en el texto que les doy les marco los típicos y los no tan típicos, los que por ahí no encuentran, ¿sí? Pero después está el alumbrado público que se cobra de diversas maneras, muchas veces con las cooperativas de electricidad, etcétera, pero también es interesante ahondar en cómo es ese tributo. Y van apareciendo en función de los municipios otro tipo de tasas, ¿no? Servicios sanitarios, a veces tasas ambientales, la de seguridad ciudadana, que digamos es todo un gris. Los intendentes tienen mucho miedo de aplicarla porque entonces después van a reclamar por la seguridad, y eso es así. Por lo tanto, me parece que lo interesante es hablar de una tasa de monitoreo urbano, es decir, que tiene que ver con el costo del servicio. Ahora voy a explicar por qué mi énfasis en decir lo que es servicio hay que cobrarlo, ¿sí? Porque las tasas son eso, la tasa es lo que voy a estar cobrando por un servicio que efectivamente estoy prestando, ¿no? Los derechos, en el caso de los derechos, lo que pasa es otra cosa, ¿sí? Es algo que yo estoy trasladando, que está en mi órbita. Por ejemplo, el derecho de construcción es la normativa, que es parte de la cuestión jurídica administrativa municipal y que se la doy a otra persona
para que ponga sus ladrillos y la convierta en algo patrimonial. ¿Se entiende? Entonces es algo que yo te estoy dando. Entonces ahí puedo encontrar derechos de construcción, derechos de subdivisión y derechos de ocupación del espacio público, que en algunos casos podemos diferenciar entre derechos y permisos, ¿sí? El derecho es algo que mientras el que lo toma no lo reniegue o no se venza un plazo, digamos, lo puede tener, ¿no? Pero después podemos encontrar otras cuestiones, otros derechos también que pueden aparecer, como publicidad y propaganda en la vía pública, cementerios, otros equipamientos, derecho de... yo encontré en municipios derechos de pileta, ¿sí? Que pagan para poder ir a usar, como si fuera una cuota de un club, ¿no? Etcétera, ¿no? Y contribuciones, que básicamente son dos, ¿sí? Contribución por mejoras y contribución por valorización. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene ley para las dos. Lo que pasa es que no pueden ser simultáneas. O cobras una o cobras la otra, ¿sí? ¿Qué es la contribución por mejoras? Si yo voy a hacer, vamos a suponer, el asfalto de una calle y esa obra me va a costar 200.000 pesos, los frentistas de esa calle me van a pagar en un plazo de tiempo estipulado los 200.000 pesos que cuesta la obra, ¿sí? Ahora, la contribución por valorización es que si yo voy a hacer esa obra y las propiedades van a incrementar su valor, en vez de pagarme la obra, me van a pagar el incremento del valor, ¿sí? El municipio tiene la posibilidad de elegir cuando hace una, cuando hace otra. Entonces, lo que es interesante es ver para qué es mejor una y para qué es mejor otra. Si yo voy a hacer en un barrio de alto poder adquisitivo, yo personalmente elijo la contribución por mejora, porque mis tiempos en el municipio son cortos, entonces lo que quiero es reciclar rápidamente esa plata para poder hacerlo y no especular a ver si dentro de 4 años puedo juntar más. Pero contribución por mejoras en un barrio de sectores medios o bajos, no le puedo estar cobrando esa plata a los frentistas de esos barrios. Entonces, ¿cómo determino? Bueno, puedo determinar un porcentaje de la obra y subsidiar la otra, o puedo hacer un esquema de valorización, ¿sí? Decir, bueno, a ver, ¿en cuánto se te valoriza? Y por ahí la valorización de ese conjunto está en 100.000 pesos. Y por lo tanto el aporte es del 50%, si es menor, ¿sí? Pero entonces no genero impactos no deseados. Ahora, la contribución por valorización es más interesante en otros aspectos. Cuando estamos hablando por ahí de actos administrativos, cuando la tierra rural le doy norma y la transformo en tierra urbana. Entonces ahí no tengo forma de ver, porque no hay obra, pero sí lo que hay es una valorización de la cual yo puedo estar capturando una parte importante. Y la contribución por mejoras, hay que decirlo también, que no tiene que ver con lo que se produce en el frente de una casa, sino con lo que se produce de manera regular a lo largo del año en toda la ciudad. Entonces, si yo tengo que hacer, yo puedo tener, supongamos en un municipio que tengo que hacer un relleno sanitario, tengo que comprar tierra para un relleno sanitario, ¿sí? Yo puedo comprar esa tierra y aplicar contribución por mejoras, porque en realidad eso va a servir para todo el conjunto de la ciudad, ¿sí? La obra del relleno sanitario, yo la puedo cobrar por contribución por mejoras, porque yo estoy justamente asegurando que la basura de toda esa ciudad se está tratando ahí. Y puedo tener una tasa específica para trabajar justamente los costos del mantenimiento de ese relleno sanitario. ¿Se entiende? Fíjense que esas dos cosas son cuestiones típicas que en los municipios muchas veces no se cobran. Es decir, se usan recursos del erario público para hacer un relleno sanitario e incluso para bancar el funcionamiento. Pero ¿qué está sucediendo cuando hago eso? Ya me transformé en el más antipático de todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le quiero cobrar a todo el mundo. ¿Sí? En realidad, lo que quiero es financiar la ciudad. Porque lo que tenemos que entender es que cuando yo estoy subsidiando al que puede pagar, y si el relleno sanitario lo pago desde el erario público y no se lo estoy cobrando a los vecinos, ¿sí? Quiere decir que los pobres me están pagando el relleno sanitario. Porque estoy subsidiando a todos. Si yo los costos de los servicios me cuestan 100 pesos por persona y le estoy cobrando a todos 50 pesos, ¿sí? El que no los puede pagar está fenómeno, pero el que los puede pagar, ¿para qué le estoy subsidiando eso?
¿sí? Estoy gastando plata que la tendría que invertir en temas urbanos para tener mejor calidad de vida, mejor calidad social, más equidad, etcétera, etcétera, en subsidiar servicios. Sí. No, volviendo a lo de antes, ¿no? Lo anterior a este cuadro. Tal vez habría que tener cierto cuidado con esa cuestión de la tasa que se cobra por valor o mejora, porque suponete que... La contribución. Claro, te voy a dar un caso, ¿no? Que es muy típico de muchas ciudades, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, mis padres, ¿no? Hace 30 años compraron un lote en un lugar donde no había calle de tierra. Con el tiempo pagaron el asfalto, pagaron las cloacas, pagaron el agua, pagaron un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, hoy esa propiedad vale más. Sí. Sin embargo, el ingreso de mis padres es el mismo. Claro. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que mudar, irse a vivir a 50 cuadras de ahí y empezar de nuevo? ¿Cómo es el tema? Claro, bien. A ver, primero que ahí no opera ninguna contribución, porque lo fueron haciendo, la obra la fueron pagando y eso. Sí, pero no hay una valorización. Sí. No hay una contribución por valorización porque no hay un hecho del Estado que le permita una mayor valorización. Sí, pero Salvo vale que- más. Sí, Y la provincia te cobra muchísimo más también. Pero por eso, pero para Bueno. separar paja del trigo. Sí. No hay una contribución por valorización porque no hay valorización adicional. Lo que hay es una valorización de la propiedad. Claro. El Estado, ¿qué es lo que debe hacer? Cada tanto hacer un ajuste de las valuaciones, ¿sí? Para poder justamente mantener esas diferencias o similitudes que puede haber entre las áreas. Entonces, ahí sí se pueden producir estos fenómenos que justamente por una imposición tributaria generan el traslado o el famoso pensar con el bolsillo, me voy a vivir a otro lado, ¿no? Fenómenos de gentrificación que desde el Estado se pueden querer o no se pueden querer. Lo importante es actuar en consecuencia. Yo podría decir, bueno, mira, la verdad que queremos, qué sé yo, un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los famosos, ¿cómo se llama? A ver si me fue el nombre. Bueno, van transformando a partir de cuestiones tributarias, beneficios tributarios, la identidad de algunos barrios. ¿Sí? Porque entienden que el desarrollo de la ciudad, cosa que yo no comparto, que el desarrollo de la ciudad pasa por tener más actividad económica en el barrio. Y entonces, distritos únicos. Entonces aparece el distrito único, que era el barrio, no sé, Valvanera, por decir algo, la verdad que no conozco bien los ejemplos, donde van las productoras de televisión, de cine, de arte, qué sé yo. ¿Sí? Y a esas productoras por 25 años no te cobramos impuestos. Pero, claro, el vecino que está al lado paga impuestos todo el tiempo, y ese no, y te empieza a transformar el barrio, ¿sí? Entonces provocás una gentrificación de eso, ¿sí? Entonces, ahí vos tenés un caso deseado de gentrificación, o podés tener un caso no deseado, es decir, mirá, la verdad que me está llenando el comercio, si sigue así el mercado, me voy a quedar sin población viviendo en el centro y va a ser todo un área comercial. Cuando eso suceda, a la noche va a ser nefasto, porque no va a haber nadie, porque los comercios van a estar cerrados. Entonces yo tengo que mantener población en el centro. Entonces, desde el punto de vista tributario, dicen, haz una herramienta donde en el caso de gente como tus padres, ¿sí?, no le aplicás aumentos y siguen pagando, digamos, con una evaluación vieja. Ahora, el día que vendan y se mudan, pagan una valorización plus. En la operación de venta te pagan la diferencia de valor. Claro, eso es razonable. ¿Sí? ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque si no le valorizás la tierra y van a estar siempre tentados a vender. Exactamente. Sí, vos le capturaste la plusvalía, trabajás con plusvalía, pero no producís gentrificación. ¿Sí? Fíjense la relación, me vino bien el ejemplo, para ver cómo se diseña la política urbana y la política fiscal. Es muy ajustado, ¿no? Mira, sí. Acá hay una pregunta y allá debe haber otra pregunta. Bueno. Estaba viendo con respecto a lo fiscal, vos hablabas de la sustentabilidad y intentar... Hola. Ahí. No, que cuando hablabas de esa sustentabilidad fiscal de intentar cobrar o recaudar lo mismo que se gasta, lo que te cuesta a la ciudad es lo que uno recauda, ¿existe algún parámetro de porcentaje de lo que se recauda o todo esto que estás hablando es sobre el 100%? Porque
Lo que suele pasar es que, No se recauda todo, bien. claro, hay una parte de la ciudad que es informal, que por X motivo no tiene dominio de tierra, con lo cual no se le puede ir a cobrar un impuesto, o figura a nombre de alguien que está muerto. Dame un segundito, Leandro, y voy a eso, para no... porque ya voy. ¿Cuál era la pregunta acá, Adriana? Ah, listo, bueno. Esto en gráfico lo que les explicaba antes, ¿no? Cómo se determina el valor de la propiedad. En el caso del valor de mercado, el valor del suelo incide mucho en el valor de la propiedad, ¿sí? A tal punto que en zonas de mucha densidad, el valor de la mejora casi es imperceptible, ¿no? Por ahí una casa de 2 pisos en un lugar donde podés levantar 14, no vale por la casa, vale por el suelo, ¿se entiende? Sin embargo, en términos fiscales, el valor del suelo es casi despreciable, ¿sí? Todo lo que nosotros cargamos es sobre el valor de la mejora. A mí, cuando fui senador, me tocaba todos los años votar la actualización de las mejoras, del valor de la mejora, ¿sí? Pero el valor del suelo siempre está atrasado. Ahora, en una ciudad que estoy trabajando, por ejemplo, donde el suelo vale muchísimo, sin embargo, el promedio que voy sacando en distintas zonas es que el valor del terreno equivale a 10 metros cuadrados del valor fiscal de la mejora. Nada. ¿Se entiende?